Aprobamos hoy la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida para el ejercicio 17 y 18 por un importe de 15 millones de euros, que es la misma cuantía que aprobamos en la convocatoria anterior, que también era de este Gobierno. Pero tengo que reflejarles el histórico, porque cuando decimos que nuestro esfuerzo está puesto en generar empleo y en dar oportunidades de calidad de vida a los extremeños, los datos son tozudos y son los que finalmente no responden a un titular, sino a las puras decisiones políticas que la Junta de Extremadura ha tomado nada más llegar a las responsabilidades de Gobierno. En la convocatoria del 13-14, 6 millones de euros. En la convocatoria del 14-15, 6 millones de euros. En la convocatoria del 15-16, primera convocatoria del Gobierno de los socialistas de Fernández Vara, 12 millones de euros. En la convocatoria del 16-17, 15 millones de euros. Y en la convocatoria que hoy les anuncio que ha aprobado el Consejo de Gobierno, la convocatoria 17-18, de nuevo 15 millones de euros. Toda la acción del Gobierno puesta al esfuerzo de poder desarrollar y poder establecer lo que fue la estrategia de empleo que negociamos y pactamos con los agentes sociales y económicos nada más que llegamos a la Junta de Extremadura. La convocatoria de este fomento de la contratación indefinida tiene dos líneas de ayuda, programa 1 y programa 2, que les detallamos en la reseña, pero sí quiero apuntar la importancia que tienen las medidas de discriminación positiva, de manera que se prima la contratación femenina en todos los programas y en todas las medidas que contiene esa estrategia de empleo que consensuamos con los agentes sociales y económicos, porque son las mujeres quienes mayores tasas de desempleo tienen en la región, porque son las mujeres quienes mayores tasas de precariedad laboral y de temporalidad tienen en Extremadura, de ahí que el esfuerzo del Gobierno tenga que ir al conjunto de los extremeños y las extremeñas que están en el paro, pero con especial incidencia de las mujeres. Se establecen medidas de discriminación positiva en aquellas medidas que fomentan el empleo para poder asegurar una mejor entrada y una mejor estabilidad y condiciones de las mujeres en el mercado laboral en Extremadura. Además, las cuantías se incrementan 1.000 euros cuando el puesto de trabajo que se está transformando de temporal en indefinido se produce en una localidad extremeña de menos de 5.000 habitantes, porque también tenemos que hacer un esfuerzo compartido y transversal en la acción del Gobierno por mantener y fijar la población al territorio y que no tengamos que cerrar ningún pueblo de Extremadura.